y acompáñame a orar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Hoy queremos, Señor, estar contigo y que ese banquete que tú tienes para nosotros hoy, Señor, podamos deleitarnos en él y disfrutarlo. Háblanos, Señor. Gracias, gracias. Gracias por lo que nos das hoy. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles, hoy hay buffet para embarrarse, como dijo Miguel. Quiero hablarles sobre tres bautismos que aparecen en la palabra de Dios. Y miren, hay ciertas doctrinas o experiencias que son clave, que Dios establece como piedras fundamentales. Son fundamentos que se establecieron desde la iglesia primitiva y que tenemos que seguir viéndolos. O sea, la iglesia por las diferentes generaciones tienen que estar con estos fundamentos, tienen que estar establecidas ahí. Debemos de construir sobre esos fundamentos. Así es que hoy quiero que aprendamos sobre estos tres bautismos que vemos en la iglesia primitiva, que en Hechos, en el capítulo 2, de hecho ahí vamos a encontrarlos, y nos veamos que son fundamentos centrales de la iglesia de Dios desde ese momento hasta ahorita. La palabra bautismo, ¿quién sabe qué quiere decir la palabra bautismo? Bautismo. La palabra bautismo quiere decir total inmersión. Eso es lo que quiere decir, total inmersión. Quiere decir sumergir, quiere decir colocar dentro. Eso es. Entonces, cada vez que hablemos sobre bautismo, estamos hablando de sumergir, de colocar de total inmersión. Eso estamos hablando aquí. Ahora, hay tres bautismos y se los digo rápidamente. El primer bautismo que quiero que veamos es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Número 2, el segundo bautismo es el bautismo en agua. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces esos bautismos vamos a ver hoy, pero vamos a ir viendo de uno por uno. Así es que vamos a tener tiempo, tomen apuntes, vamos a ver bastantes pasajes. Muchos de ellos van a estar, o la mayoría de ellos, el 90% de los pasajes que veamos van a ser de Hechos. Así es que si dejan su Biblia abierta en Hechos, no hay pierde. Aunque vamos a ver algunos otros pasajes, de hecho vamos a empezar con Corintios, pero en Hechos, ahí vamos a poder ir siguiendo una cadenita de lo que nos habla de estos bautismos, de ahí en la iglesia primitiva. Pero hay tres cosas que se requieren para cada uno de estos tres bautismos. Hay tres cosas fundamentales que se necesitan, si no, no se puede tener estos bautismos. Número 1, necesita ver quién bautice. Número 2, debe haber un candidato a ser bautizado. Y número 3, debe haber un elemento en el que el candidato sea bautizado o hundido o sumergido. O sea, esas tres cosas, tiene que haber quien bautice, tiene que haber quién va a ser el bautizado, pero también tenemos que tener ese elemento en el cual va a ser sumergido o bautizado. Entonces, ¿quién bautiza? El bautizado y un elemento. Acuérdense estas tres cosas porque voy a regresar más adelante. Y en cada uno de estos tres bautismos que vimos enlistados, vamos a ver estos tres elementos. Ahora, cuando hablamos del bautismo en agua, es muy fácil entenderlo, que hay tres elementos. Primero, hay alguien que está bautizando, y vamos a decir que es el pastor o un líder, está bautizando. Ya todos han participado, han visto un bautismo. ¿O quién ya se bautizó? Ok, gran parte de aquí. ¿Saben lo que estoy hablando? En el momento en que se bautice, no estoy hablando de bautismo de aspersión, o sea, sino de inmersión. O sea, tenemos que sumergir totalmente. Hay una persona que es el que está bautizando, un líder, un pastor, está bautizando ¿a quién? Al bautizador, el bautizador es el pastor, pero el bautizado pues es un creyente que vino a Cristo y que quiere obedecer el mandato de Jesús, y ese es el bautizado. Pero hay un elemento. ¿Cuál será el elemento en el que es bautizado? El agua. Es sumergido en el agua, es colocado en el agua. Y entonces encontramos aquí estas tres cosas en el bautismo en agua. Es fácil entenderlo ahí. Pero ahora quiero que vayamos al primero de los bautismos que voy a mencionar aquí, que es el bautismo en el cuerpo. El bautismo
en el cuerpo de Cristo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 12:12. Y ahorita vamos a regresar a Hechos, no se me desesperen. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora pongan atención, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos, a ver, leemos juntos esa parte, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Pero la primera parte del 13 dice, por un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Entonces, aquí me habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice que es el que bautiza? Ustedes son bien inteligentes y van a agarrar la onda luego. ¿Quién es el que bautiza? El Espíritu, dice ahí con mayúscula. El Espíritu es el que bautiza. Ese es el bautizador. ¿Quién es el bautizado? Pues vamos a decir que es el candidato, el pecador arrepentido que deja sus viejas prácticas y pone su confianza en Cristo. Ese es el que es bautizado. Pero ¿cuál es el elemento donde es bautizado? A ver, si leemos otra vez el versículo 13, dice, porque por un solo cuerpo fuimos todos bautizados ya les di la solución ahí, en un cuerpo. Ese es el elemento, eres bautizado en el cuerpo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando alguien viene a Cristo, de pronto es bautizado por el Espíritu Santo y es puesto, es sumergido, es colocado en el cuerpo universal de creyentes. Y ahí, ese es este primer bautismo que quiero hablarles. El candidato quiere dejar su vieja vida, pero cuando viene a Cristo, el que lo bautiza, que es el Espíritu Santo, lo coloca dentro del cuerpo de creyentes, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Pues el Espíritu Santo pone a la persona que pone su confianza en Cristo dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 4:4 me dice, pues hay un solo cuerpo, el cuerpo de creyentes, y un solo Espíritu, el que bautizó, el que coloca ahí a los creyentes, tal y como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y dice el 5, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Y es este bautismo cuando te colocan y eres sumergido dentro de este elemento que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando eres salvado, ya perteneces a este cuerpo de Cristo. Y es maravilloso que podamos identificarnos con personas, aunque tengamos diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes razas, pero formamos parte de un cuerpo de Cristo. Hace ratito había personas aquí que, bueno, sé porque me los presentaron, que vienen de Estados Unidos, y allá se congregan en una iglesia. Bueno, nos podemos identificar que aunque ni nos conocíamos antes, pero somos parte de un mismo cuerpo. Ellos se convirtieron en una fecha, en otro lugar, yo en otra, pero somos miembros de un mismo cuerpo. El Espíritu Santo nos puso en ese elemento, nos sumergió en el cuerpo de Cristo, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos tomó y nos puso ahí. Ahora miren, en el día de Pentecostés sucede algo bien grande. El día de Pentecostés Pedro predica y 3,000 personas fueron salvadas. Con esto fueron tomadas por el Espíritu Santo. 3,000 personas en una predicación son tomadas por el Espíritu Santo, esas personas, y son puestas ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Y ya todas formaron una familia o parte de un mismo cuerpo. Fueron bautizadas y colocadas por el Espíritu Santo en este cuerpo. Quiero que imaginen esto. Yo creo que para el diablo, ¿cómo debió haber sido este día de Pentecostés para el diablo? Jesús, sin duda que era un dolor de cabeza para el diablo,
¿Por qué? Porque Jesús vino y andaba sanando a los enfermos y hacía milagros, ¿no? Y restauraba vidas. Jesús, dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, Jesús estaba en contra del diablo. Era un dolor de cabeza para el diablo, porque Jesús estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En 1 de Juan 3:8 nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces imagínate este conflicto de Satanás, cuando aparece Jesús y todas las obras del diablo se las empiezan a quebrantar. Ahora, Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, sanaba a los oprimidos, traía esperanza a los desanimados, destruía las obras del diablo. Pero finalmente Satanás logra que a través de manos perversas Jesús sea apresado. Y luego lo golpean, lo arrestan, lo golpean y finalmente lo crucifican. Y ha de haber dicho el diablo: ándale, te pusiste conmigo, ya te tumbé de tu trono, ¿verdad? Y no sabía lo que estaba enfrentando. Él creía que había tenido mucho éxito, pero ¿qué pasa después? Pues cuando muere Jesús en esa cruz y el diablo ya pensaba que todo estaba resuelto, pues a los 3 días resucita Jesús. Y no solo eso, o sea, entonces ya no nada más resulta que eran los 12 apóstoles o 11 que habían quedado, que seguían a Jesús, y que ellos también predicaban el evangelio, las buenas nuevas a la gente, iban sanando enfermos. No, de pronto en este día de Pentecostés se multiplican y ya son 3,000. De pronto son 3,000 que andan predicando, 3,000 que andan sanando enfermos. Ya no solo son los discípulos, ellos también andan echando fuera demonios, ellos también andan predicando este evangelio, llevando esperanza a los desanimados. Y ahora el diablo sí está en verdaderos problemas, porque dijo: ya acabé con el problema. No, ahora sí eres dolor de cabeza, ahora sí vas a tener. Y además estos 3,000 personas que son bautizados, son puestos dentro de este cuerpo de creyentes, son bautizados en el cuerpo de Cristo, forman toda una familia, pero además tienen la capacidad de reproducirse, de multiplicarse y que sean más de 3,000 después y en diferentes generaciones, y siguen haciendo todo eso. Qué glorioso formar parte del cuerpo de Cristo por un espíritu que es el bautizador, y todos somos bautizados dentro de esto, de este cuerpo, y tenemos diferentes funciones y tenemos diferentes llamados, pero todos somos parte de este cuerpo universal de Cristo. Así es que voltea al de al lado y dile: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Presúmele: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Número 2, el siguiente bautismo que quiero que veamos es el bautismo en agua. En Hechos 2, ahora sí vámonos a Hechos. Ahí todos vamos ya a Hechos, porque vamos a estar viendo varios pasajes ahí. Hechos 2, versículo 38, encontramos esto que les dije. Pedro está predicando en el día de Pentecostés y su predicación llega a la gente de tal forma que ellos dicen: ¿y qué debemos de hacer? O sea, ok, ya recibimos el mensaje, creemos lo que nos estás diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y... vean la orden que le está dando: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, que voy a retomar ese tema después. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8, versículo 12, váyanme siguiendo ahí. Hechos 8, versículo 12, está Felipe predicando en la ciudad de Samaria, está predicando de Cristo, tanto a hombres como a mujeres, y esto en Hechos 8, 12, estos hombres y mujeres creyeron, dice ahí al final, creyeron, pero también fueron bautizados. Creyeron y fueron bautizados. Felipe, otro caso, Felipe va al desierto bajo la instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía a ir al desierto, y ahí ve a una persona que va en un carro, y esta persona, le dice el Espíritu Santo: acércate a él. Y cuando se acerca, resulta que era un eunuco etíope.
Y este eunuco etíope iba leyendo las escrituras y justo iba leyendo Isaías. Y lo que leía de Isaías eran los versos proféticos que hablaban de Jesús. Entonces Felipe le pregunta: ¿y entiendes lo que lees? Y él contesta: pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Estoy en Hechos 8:31. ¿Cómo pues podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, cómo vino la revelación y el entendimiento de que una vez que entendió quién era Jesucristo, cuando le hablaron el evangelio y se lo explicaron, él decidió, dijo: yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. Y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe dijo en versículo 37: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Lo bautizó. O sea, obedecieron esto. Lo obedecieron, lo hicieron inmediatamente. Le acababan de predicar, le acababan de explicar lo que él estaba leyendo, que antes no entendía. En Hechos 9, versículo 18, encontramos a Saulo después de su conversión, y él fue bautizado en agua. Dice: y al momento, bueno, recuerden que lo que pasó, que Ananías fue enviado para orar por él después de este encuentro que tuvo en el camino a Damasco Pablo, y que dejó de ver. Mandan a Ananías para ir a orar por él para que recobre la vista, y cuando llega y ora por él, vamos a leerlo aquí, dice: y en el momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y luego, y levantándose, fue bautizado. O sea, oye, pues te acabas de convertir y ya te estás bautizando. Luego vemos una y otra vez Hechos 10:47. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Y esto fue lo que sucede en la casa de Cornelio. Está Pedro en la casa de Cornelio, creyeron en Cristo y fueron todos bautizados en agua. Dice ahí, todos los de la casa se bautizaron en agua. Hechos 16:15. Lidia cree en el Señor Jesucristo junto con los de su casa. Ella fue la primera convertida europea, vamos a decir. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron ahí en el caso de Lidia? Hechos 16:15. Pues fue bautizada junto con su familia. O sea, inmediatamente eso fue lo que siguió. El carcelero filipense, encontramos Pablo y Silas, estaban predicando la palabra, los apresan, los golpean y los meten al calabozo de más adentro. Estando ahí en el calabozo, a medianoche ellos se ponen a alabar a Dios. Y al estar alabando a Dios vino un terremoto que se movió todo, se abrieron las cadenas, dice ahí, se abrieron las puertas. Y entonces cuando se da cuenta esto el carcelero de Filipo, él se iba a matar porque su vida dependía de cuidar a los demás, y dijo: estos ya se me escaparon. O sea, ni el Chapo Guzmán tenía la habilidad de Pablo y Silas, yo creo, porque no solo fueron liberados estos, sino que todos los que estaban a su alrededor, que los oían alabar, fueron liberados. Y entonces, atemorizado el carcelero, dice: me voy a matar. Pero le dicen: ¿sabes qué? Detente, aquí estamos, no te hagas daño. Y entonces él, tembloroso, me lo imagino, ahí cae de rodillas y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, ¿cómo me salvo de esta? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa, no para reclamarla, para vivirla. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice que se los lleva a su casa, les lava las heridas. Dice, ahí están en Hechos 16:33. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó. Enseguida, así dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 18:8. Muchos de Corintios son bautizados en agua. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos de los corintios, oyendo, ¿qué hacían? Creían y eran bautizados. Hechos 19:5. Unos hombres de Éfeso creyeron y fueron bautizados
también, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué este bautismo en agua es tan importante? O sea, ¿por qué es lo primero que hacían? Conocían de Cristo, se convertían y se bautizaban. Oían la palabra, creían, se bautizaban. Era lo primero que inmediatamente hacían. ¿Por qué las personas respondían tan rápido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Y son fundamentos que tenemos que nosotros que copiar, porque esta es la base. Tenemos que hacer lo mismo que hacía la iglesia primitiva. Respondían rápido. ¿Por qué Dios puso ahí una y otra vez? Vimos bastantes pasajes donde inmediatamente se bautizaban. Creían, se bautizaban. Creían, se bautizaban. Una y otra vez. Historia tras historia. Yo creo que lo puso Dios para que lo viéramos. O sea, y ya lo estamos viendo. Pero una vez que lo veamos, para que lo hagamos también. Y hay 3 razones por qué es tan importante el bautismo. Les doy 3 razones. La primera, porque Jesús lo ordena. Esa es la primera razón. Jesús lo ordena. Jesús cumplió esto también. Jesús se bautizó. Y Mateo 28, versículo 19, Jesús dice, la gran comisión: por tanto, y vean, es un mandato, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esta es una ordenanza que tú tienes, que yo tengo, es la gran comisión. ¿Por qué tenemos que bautizarlos? Porque nos dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego dice, más el que no creyere, ese va a ser condenado. Entonces sí nos conviene andar predicando para que la gente crea. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Tenemos que predicarles para que crean, y luego entonces ellos tomen la decisión de bautizarse. El bautismo en agua es un mandamiento que tenemos que obedecer, no es una doctrina para debatirla. O sea, esto no es punto de debate, esto es algo para obedecerse, punto, ya. Se obedece, es un mandato, es una orden. Debe ser uno de los primeros actos de obediencia una vez que aceptamos al Salvador. Así es que si no te has bautizado, yo te motivo y te invito a que tomes la decisión de bautizarte, de entender de qué se trata el bautismo. Número 2, ¿por qué es importante el bautismo en agua? Porque es el resultado, la respuesta a una conciencia limpia. Primera de Pedro 3, versículo 21, Primera de Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Repitan eso conmigo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo es la aspiración de una buena conciencia a Dios. Les leo este pasaje, pero de la palabra de Dios para todos, otra versión. Dice, el agua representa el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. Esto es el bautismo, es un compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo lo salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Hebreos 10:22, pero les leo también esa misma versión, PDT, dice, nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Cuando tú ya no tienes culpa, tú puedes acercarte a Dios tranquilo, confiado, confiadamente al trono de gracia podemos ir. Una conciencia limpia es una conciencia que te permite dormir bien. ¿Cómo dormiste anoche? Y con las ojerotas, ¿verdad? Y dices, no, bien. Cuando estás con una conciencia tranquila, limpia, duermes bien. Duermes bien. Cuando sabes que tus culpas ya fueron quitadas. Cuando sabes que tú estás bien delante de tu relación con Dios. Una conciencia limpia te ayuda a dormir tranquilo. El bautismo en agua es la respuesta de nuestra conciencia. Si no has sido lavado con la sangre de Cristo, si no has nacido de nuevo, si no has sido limpiados tus pecados, no eres una nueva criatura, puedes ser bautizado, sí.
puedes ser bautizado, pero ¿qué va a pasar? Lo único que va a hacer el bautismo es mojarte y ya hasta ahí llegó. O sea, no vas a lograr nada más de eso. Porque lo que debemos de hacer es tener nuestra relación restaurada con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, y entonces vas en obediencia a bautizarte, y ese bautismo está ejemplificando lo que está pasando en tu interior. El bautismo es una demostración externa de una gracia interna. ¿Qué pasa? Somos unos diablos a veces sin Cristo, ¿no? Y si tú te vas a bautizar sin haber recibido de esta gracia, ¿cómo entras al agua? Entras como un diablo seco y sales como un diablo mojado. O sea, es lo mismo, no cambió nada. Pero cuando tú eres transformado por el poder de la sangre de Jesucristo, de ese sacrificio, vienes cambiado, ya sales como un santo mojado, ¿verdad? No un diablo. Número 3, la tercera causa por la que es muy importante el bautismo en agua es porque es una declaración pública de identificación y pertenencia. Romanos 6, versículo 4, aquí nos explica. Ayer tuvimos una clase con algunos candidatos a bautizarse, o que hoy tenemos bautismos, y están invitados todos a ser testigos, y además vamos a tener una convivencia ahí. Lleven su comida, lleven para compartir y para tomar a lo que vayas, y llévate tu traje de baño si quieres, porque hay albercas. Si cabemos nos metemos, si no nos quedamos afuerita. Y dice Romanos 6:4 y nos explica esto: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A ver, vamos a repasar esto. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es lo que ejemplifica el bautismo. ¿Se acuerdan? Bautismo es sumergir, ¿verdad? Es colocar dentro de. Entonces, si han visto todos, pues ya casi todos se bautizaron, saben de esto. Cuando alguien es bautizado, es sumergido en el agua, lo que está simbolizando es la muerte. Y luego resurge y sale, y es esa criatura nueva, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que está simbolizando somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando me bautizo en agua, es una forma de identificarme con Cristo, en lo que Él hizo. Fui enterrado, o sea, el viejo hombre muere, pero sale un nuevo hombre con vida nueva, gracias a Dios, gracias a su gracia. Así como Cristo resucitó, yo resucito con Él. Soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Dios me da una nueva oportunidad. Borra mi pasado, soy nueva creación. Y deja entonces, cuando haces esto, ejemplificas y tú te estás identificando y estás dando testimonio ante la gente que está ahí, ante tus familiares, ante los miembros de la iglesia. Pero ¿sabes qué? También al diablo tú le estás diciendo: ¿sabes qué? Yo ya morí al viejo hombre y soy una nueva criatura. Mis pecados han sido perdonados. Dios me da vida nueva. Así es que tú ya no tienes nada que hacer conmigo. Le estás tú diciendo ahí al diablo: el viejo Héctor murió, ya hay un nuevo Héctor. El viejo hombre ya fue enterrado, pero después fue resucitado por el poder de Dios, y hay un nuevo hombre en mí. Esto es lo que demuestra el bautismo en agua. También demuestra una pertenencia. En el mundo antiguo se bautizaba en el nombre de alguien. Y cuando bautizaban, entonces estabas diciendo: es que yo, si fui bautizado en nombre de tal persona, pertenezco a Él. Él tiene una soberanía sobre mi vida. Y por eso Pablo dijo: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, como que para que pertenezcas a Pablo, porque se estaban peleando. Es que yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y está ahí en este pleito. No soy de Cristo, yo soy de Cristo. ¿Quién puede decir: yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo? ¿Hay alguien aquí que pueda decir conmigo: yo pertenezco a Cristo?
no soy de Héctor o de Fruto Abundante o de la iglesia que tú quieras, yo soy de Cristo. Somos de Cristo. Fui plantado ahí en esta casa espiritual, fui bautizado en el cuerpo de Cristo universal. Yo pertenezco a la iglesia del Señor Jesucristo, de todas las edades, de todas las épocas, porque fui bautizado. Si Jesús en verdad es Señor de tu vida, obedécele y bautízate. Eso es el paso que sigue. Identifica a quién perteneces en la vida. Pertenecemos a Cristo y el bautismo lo declara al mundo. Si Jesús es tu Señor, obedécele. Ahora, ojo, hoy tenemos bautismos y mucha gente va a estar identificando y dando este testimonio. ¿Quién se va a bautizar de los que están aquí? A ver, ok, pues un aplauso. Gracias a Dios, tenemos gente de Laguna del Mante, qué bien. Eso es lo que ustedes están diciendo, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Él. Y por último, quiero hablarles del tercer bautismo que encontramos en este día de Pentecostés, que es el bautismo del Espíritu Santo. En las Escrituras también se refiere como la llenura del Espíritu Santo, o ser bautizados, o ser lleno del Espíritu Santo, o recibir al Espíritu Santo. Y esto podemos intercambiar estas frases. Cuando te preguntan, ¿ya recibiste al Espíritu Santo? ¿O ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? ¿O ya fuiste lleno por el Espíritu Santo? O sea, son frases intercambiables. Juan 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miren, esto lo está diciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando en agua, pero entonces llega Jesús y le dice, Jesús, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice, deja, porque es importante que cumplamos con esto. Vamos a obedecer. Y Jesús se sometió y fue obediente al Padre, a la voluntad del Padre, y fue bautizado también en agua. Pero estas son palabras de Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, ¿se acuerdan esto? Jesús es bautizado por Juan el Bautista y como en forma de paloma descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y lo ve Juan el Bautista y nos está diciendo aquí, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hay un bautizador? ¿Quién es el bautizador del Espíritu Santo? Jesús es el que bautiza. Jesús es el que bautiza. Él es el bautizador. ¿Quién es el bautizado? Pues el que tenga hambre, el que tenga sed. O sea, esto no lo puedes obtener por nadie más sino por Jesús. Pero el candidato es la persona con hambre y sed de una relación más profunda con Dios. Es un cristiano, es alguien pecador que fue lavado ya por la sangre de Cristo y que dice, yo quiero esta llenura, yo quiero más de lo que tú tienes para mí, yo lo quiero. Una persona que ha sido salvada, pero le falta el poder en su vida, que busca la llenura del Espíritu Santo en su vida, que ya ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál es el elemento? ¿Se acuerdan de estas tres cosas? Hay un bautizador, hay el que bautiza, pero hay un elemento en el cual tú eres sumergido. En el bautismo en agua ya sabemos es el agua. En el bautismo en el cuerpo de Cristo, pues es el cuerpo universal de Cristo. Tú eres sumergido ahí, eres puesto ahí. Pero en ¿cuál es el elemento? Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, o sea, como que ya les dije la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el elemento? Es el Espíritu Santo. O sea, es cuando tú entras en ese fluir del Espíritu y estás dentro, estás inmerso, estás en este río del Espíritu Santo. Y miren, para entender un poquito mejor esto,
¿Se acuerdan la mujer samaritana, la que estaba en un pozo, que había ido a sacar agua? Y llega Jesús y habla con ella. Y en Juan 4:14, esta mujer del pozo que habla con Jesús, están hablando sobre la salvación. Y Jesús le dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, y dice ahí, una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo hace ratito me metí en problemas por un ejemplo que puse, pero ahorita quiero explicarlo mejor. Todos hemos visto un pozo de agua. Yo me imagino, has ido a sacar a lo mejor con la cubeta que vas y sacas agua. Todos hemos visto esto. Ya más moderno puedes tener una bomba que saque, que no tenga que ser con la cubeta, sino que una bomba eléctrica o de gasolina saque el agua de esa bomba. ¿Qué pasa en ese pozo? Esos pozos, tú al sacarle agua lo puedes abatir el agua, o sea, va bajando el nivel del agua, pero si dejas de sacarle, como tiene veneros, empieza a rellenarse y vuelve, es una fuente que está brotando agua, está llenándose, ¿no? Le sacas agua, se vuelve a llenar al nivel, vuelve a subir. Esto está hablando Jesús con esta mujer, comparándolo al pozo donde fue a sacar, este pozo de Jacob, y le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y él está hablando de salvación, está hablando de la vida eterna. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Está hablando de esto, de esta vida eterna. Cuando tú bebes de ese pozo que te da Jesús, de esa agua que tiene ese pozo, se te quita la sed y tienes vida eterna. Pero ahora quiero que vayan a Juan 7:37 y vamos a hacer un contraste de ese tipo de pozo con lo que aquí me dice. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, vean, palabras muy similares a lo que le dijo a la mujer, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ahora dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Y a ver, imagínense la imagen del pozo. Tú le sacas agua, tomas, se te quita la sed. Pero ahora lo que me está diciendo Jesús no es ese tipo de pozo, sino yo me lo imagino más como un nacimiento. Ese fue el problema que me metí hace rato porque yo lo mezclé esto. A ver, imaginen, han ido al nacimiento aquí en Tamuino, al nacimiento de Huichihuayán, ¿qué otros nacimientos hay? El del Coy, el que quieran. Sale el agua, Tambaque, está saliendo el agua y de pronto se convierte en un río. O sea, ven la diferencia. En la de acá yo tengo que ir a sacar con la cubeta el agua y se va a reponer. O sea, hay veneros que vuelve a salir agua. No, pero este está brotando. Son ríos. Son ríos. Todos los ríos que tenemos aquí vienen de nacimientos. De ahí surgieron de nacimientos y a veces se van juntando varios nacimientos y va brotando y se forma un río tan caudaloso como el río Pánuco, ¿no? Que sale ya al mar. Pasa por el Pujal, por el Tampaón, el río Valle, se juntan, el río Coy y se van juntando. Aquí está hablando de otra cosa. ¿Qué prefieres? ¿Únicamente el pozo? ¿O quieres el río que brota, que está brotando el agua? O sea, me habla de otra dimensión. Vuelvo a leerlo. Dice, el que cree en mí, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, es el mismo Espíritu el que está hablando, el del pozo, que el del río, pero la obra es diferente. Un pozo o una fuente sustentan la vida, pero aquí habla de ríos de agua viva. Un río produce poder. A un río tú puedes poner un generador eléctrico y puedes tener una hidroeléctrica
¿Por qué? Porque lleva mucha fuerza, lleva poder, es diferente. Y aprovechas la gravedad y la fuerza de esta agua, porque es mucha el agua que hay ahí. Un río produce poder que los que creyeron en él más tarde habrían de recibir. Y está hablando aquí de una experiencia subsecuente a la salvación, aunque es el mismo Espíritu. Ahora, acompáñenme a Juan 14, 16. Esto fue previo al arresto de Jesús. Está hablando con sus discípulos. Y el principal tema, ¿saben cuál era? Que estaba hablando Jesús con ellos, el Espíritu Santo. Está hablando sobre el Espíritu Santo, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando, ese es el Espíritu Santo, el otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, dice ahí, el mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces Jesús dijo, el Padre va a enviar al Espíritu Santo y va a morar con ustedes y va a estar con ustedes, pero el mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir, ni lo entiende, ni lo conoce, pero ustedes sí. El mundo no lo puede recibir. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Sin embargo, el mundo sí puede recibir a Jesús. Entonces hay que hablarles de Jesús. Eso es lo que hay que hablarle al mundo, de Jesús, para que cuando beban del pozo, entonces ya estén capacitados para pasar a beber, a tener esta agua del río. Al principio no lo pueden tener, no lo van a entender. Es una locura para ellos. Pero si los llevas primero al pozo, como pasó con la mujer samaritana, después podrán tener estos ríos. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo, pero sí pueden recibir a Cristo. Dios amó de tal forma al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que no se perdieran y pudieran tener vida eterna. Entonces, Jesucristo es un regalo para el mundo. El Espíritu Santo es un regalo para la iglesia. Y si tú eres de la iglesia es porque ya tienes a Jesús, ya tienes ese regalo, pero ahora puedes tener el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado en el día de Pentecostés. Pero miren lo que pasó justo antes. En Juan 20, 22, Jesús va y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. O sea, sopló. Y les dice, reciban al Espíritu Santo. Y yo quiero que recuerden lo que sucedió en el Edén. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, pero no tenía vida. Entonces le sopló aliento de vida, le sopla el Espíritu y el hombre cobra vida. Bueno, Jesús vino a hacer algo aquí similar, vino a ejemplificar esto y dijo, reciban al Espíritu Santo. Ustedes necesitan al Espíritu Santo. El pecado entró por Adán a la tierra y nos lo heredó a todos nosotros, pero luego vino el postrer Adán, que es Jesús, y vino a romper lo que Adán había hecho, o más bien lo que destruyó Adán, él vino a restaurarlo. Jesús vino a arreglar. Jesús va y se aparece a los discípulos en el aposento alto y simbólicamente sopla sobre ellos y les dice, el Espíritu ahora mora en ustedes. Hechos 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibieron al Espíritu Santo al estar reunidos. Sopló sobre ellos esta obra de salvación. El pozo de agua, la fuente de vida eterna, ellos ya tenían. Pero ahora Jesús les dice, tenemos que alcanzar un mundo perdido. Necesitan beber de esta agua que va a brotar de ustedes para vida eterna y va a hacer que muchos otros puedan entonces tomar y salvarse. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Judea, Samaria, etc. En Hechos 1:6,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una potestad, en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces Jesús le dijo: ustedes ya están salvados, ustedes ya son amigos de Dios, ustedes ya tienen su destino en el cielo, ustedes ya bebieron de este pozo, pero ahora quiero que vayan a la fuente, a este río de agua viva. Necesitan de este río. Hay otro bautismo que quiero que experimenten, el bautismo en el Espíritu Santo, porque este es el Espíritu que trae poder a sus vidas. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, lenguas repartidas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que visualicen esto. Imagínense la locura que hubo en ese momento. Están 120 personas en este aposento alto, y de pronto viene este fuerte viento, sopla, viene este soplo, ¿no? Así como Jesús les sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas, y salen a las calles. 120 personas salen a las calles y empiezan a hablar en otras lenguas. Estaban alabando a Dios en lenguas que no conocían. ¿Cómo crees que veían todo? O sea, imagínate que aquí ahorita salimos todos de estampida ahí afuera, los que están allá en el Zacahuil, ¿qué van a decir? Oye, estos están bien locos, estos están borrachos. Fue lo que pasó con ellos. Se empezó a hacer un caos ahí. Oye, estos están locos, están borrachos. No están borrachos por la hora que es, no están borrachos estos. O sea, no es la hora para andar borracho. Pero esto fue lo que sucedió. Y empieza a ver, de pronto Pedro se levanta y empieza a predicar. Y en su primera predicación, Pedro en Hechos 2:38 va y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les dice: ¿saben qué? Vénganse a beber de esta agua del pozo, y entonces van a recibir el manantial. O sea, tienes que pasar allá primero, pero entonces dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y yo quiero decirles que yo soy de esos que estaba lejos. Yo soy de esos que estaba lejos y que el Señor me llamó. Y ahora tengo este encuentro con el Señor Jesús. Yo andaba en otro canal. Yo andaba no nada más lejos geográficamente, sino que andaba lejos espiritualmente, alejado de Dios, totalmente peleado con Dios, lejos de Dios, hasta que tuve este encuentro con el Señor y sentí ese amor, y Él vino a restaurar mi vida. Pero esa promesa también es para ti, y dice ahí que es para tus hijos. Sí lo leímos, ¿no? Que decía: esta promesa es para tus hijos y para los hijos de tus hijos, y aún los que anden bien lejos, esos van a entrar, porque es una promesa. ¿La crees? Es una promesa para tus hijos. Yo creo que eso es para mis hijos. Aunque anden lejos, el Señor los va a traer. Hechos 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban
en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Todas esas personas ya habían tomado de este pozo, pero todavía no tomaban del manantial que está acá, que está brotando. Y por eso enviaron, cuando oyeron, es que los de Samaria ya bebieron del pozo, ya recibieron la palabra de Dios, pero ahora es necesario que vaya alguien a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, hay un evento posterior a haber recibido la palabra, a haber creído en Cristo. Fueron salvados, pero necesitaban al Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 10:44. Esto sucedió 10 años después del día de Pentecostés. De lo que leímos en Hechos 2, vamos a Hechos 10. Han pasado 10 años. 10 años después de ese día, en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Luego, 20 años después del día de Pentecostés, vamos a Hechos 19:1. O sea, después de ese día que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto, 20 años después, en Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, no sé de qué estás hablando, enséñame, necesito que me enseñes porque yo no sé, ni siquiera había oído de esto. Versículo 6: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Quiero terminar platicándole 3 historias. La primera, hace como 28 años tal vez, la iglesia tiene 30 años, hace 28 años la iglesia nos reuníamos aquí al lado en la cochera de la casa de mi mamá. Empezamos en una sala, pero al segundo domingo no cabíamos y tuvimos que irnos a la cochera. Y entonces ahí era la iglesia, en la cochera. Había oración, era miércoles, jueves y viernes, me parece, ¿verdad? 3 días teníamos miércoles, jueves y viernes, había oración. En uno de esos días llegó un tío, y este tío traía problemas, traía situaciones, y los que estábamos ahí, que no éramos muchos en la oración, siempre éramos poquillos, prácticamente era la familia, pero llega este tío y nosotros supimos: lo que necesita él es el Espíritu Santo. O sea, dijimos: este ya tomó del pozo, pero ahora necesita de acá, eso es lo que necesita. Y entonces estamos: sí, eso es lo que necesita, vamos a orar por él. A ver, lo sentamos en una silla, empezamos a orar por él, y yo creo que oramos en lenguas, no sé qué tanto diríamos ahí: Señor, llénalo, y quién sabe qué hicimos. ¿Saben qué pasó con la vida de este señor? Nunca más se volvió a parar en la iglesia. Lo espantamos. O sea, nunca, literal, nunca se volvió. Él ya murió hace varios años, pero nunca se volvió a parar en la iglesia. Nunca más. Nunca más. Yo entiendo que lo que sucedió ahí, que nosotros habíamos tenido nuestra experiencia con el Espíritu Santo y queríamos que todos la tuvieran, y él no, o sea, la sed la traíamos nosotros, él no la traía.
Él no lo pidió, él no quería eso. Él dijo, oren por mí, pero no por eso, o sea, traigo problemas, oren por mí. Nunca se paró en la iglesia. Bueno, esa es la primera historia que quiero platicar. La segunda fue mía, hace 38 años tal vez, como 40 años. Como 40 años yo estaba estudiando en San Luis, en la prepa, y un fin de semana vine a Valles. Venía en el autobús y yo había seguramente leído algo sobre esto, y yo quería recibir al Espíritu Santo, porque la otra historia que ahorita les quiero platicar es de mi mamá. Yo había escuchado que ella había tenido esta llenura del Espíritu Santo, y entonces yo dije, yo también lo quiero eso, o sea, pero yo traía sed, a diferencia de mi tío. Yo quiero eso, yo no me lo quiero perder. Llego aquí un viernes por la tarde, llego del autobús y estoy en la casa y le digo, oye mamá, fíjate que quiero recibir al Espíritu Santo, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. No sabía mucho de esto yo, pero algo había entendido, algo había leído, algo había oído. Yo lo quiero, o sea, si tú lo tuviste, yo también lo quiero. Y entonces me dice mi mamá, pues qué bueno, fíjate que precisamente mañana viene tu tío Raúl. Mi tío Raúl era un tío de cariño, él venía de Monterrey, era nuestro pastor, y ellos venían y compartían, venían una vez al mes o algo así, venían y compartían aquí, y casualmente ese fin de semana, no sé si había un puente o algo, él iba a venir, y me dice, precisamente de ese tema va a hablar. Pero yo le dije, sí, pero eso es hasta mañana. Yo quiero ya, o sea, yo lo quiero ya ahorita, así ya. Y entonces mi mamá, nos fuimos y tiene una salita ahí, nos encerramos ahí en la salita, y me empezó a explicar, abrió la Biblia, lo que ella había, pues ella también estaba muy verde en todas estas cosas, pero sabía más que yo. Y ya había tenido su experiencia ella. Entonces me empieza a explicar y me dijo, mira, y así se ora en lenguas, y el Espíritu te dice que orar, y tú empiezas a orar, y quieres entonces que ore por ti para la llenura. Sí, pues de eso vengo, yo ya lo quiero ya. Y entonces empezó a orar por mí, puso manos, y ella empezó a orar en lenguas, yo empecé a orar en lenguas. Y pues bien emocionado, se empieza a destapar de pronto algo, o sea, de estar en el pozo, de pronto brincas acá a la fuente, ¿no? Y se empezó a destapar algo ahí. Pero cuando ella estaba orando por mí, de pronto yo me quise quedar callado, porque empecé yo a interpretar lo que ella estaba orando por mí. Y entonces dije, o sea, me gusta orar en lengua, sí, estoy bien con esto, pero prefiero oír lo que ella está orando por mí. Y recuerdo algunas frases, pero ella estaba diciéndole a Dios, Señor, pon tu mano en su corazón, o sea, en un idioma que yo no conocía ni ella, pero empecé a interpretar lo que ella estaba orando. Y no es algo que me ha pasado, hay otra ocasión donde tuve interpretación, pero este fue mi primer día, ese fue mi primer momento donde y empiezo a escuchar lo que ella está orando por mí, y lo estoy entendiendo. Y dije, a ver, quiero oírlo, y ora en lenguas, no, espérame, quiero oír lo que estás diciendo, lo estoy entendiendo. Y fue una experiencia muy bonita. Luego al siguiente día llega el tío Raúl, nos junta, y estábamos en una casa, en una cochera, allá por la Ecocentral, allá por el centro, por la calle Pujal. No sé si está mi tía Licha aquí, no sé si ande por aquí. No vino, no tuvo una boda, ya me acordé. Pero ahí fue en su casa, y puros niños estábamos ahí, jóvenes ahí estábamos, adolescentes, y nos hablan del Espíritu Santo, este tema. Y tuve otra vez, o sea, un segundo evento, al siguiente día. Yo venía muy lleno, muy completo, pero ahorita fuimos a seguirle otra vez, y oraron por nosotros, y empezó un viento también, casualmente empezó a ver, se vino un ventarrón bien rico ahí en esa cochera, y empezamos a llorar, y empezó, o sea, un momento especial, padre, donde Dios estaba moviendo con los niños o jóvenes que estábamos ahí. Pero ahora quiero platicarles cuál fue la experiencia de mi mamá, porque eso fue lo que me motivó a mí a decir, oye, si eso le pasó a ella, pues yo también lo quiero. Ella
digo más o menos palabras. Ahorita le estaba preguntando, a ver, recuérdame cómo fue, porque fue hace 42 años. Ella estaba en esa salita también y estaba ahí con el Señor, y de pronto como que dijo: Señor, pues si esto es real, yo lo quiero para mí. Nadie oró por ella, nadie le impuso manos, sola ella ahí, cayó el Espíritu Santo sobre su vida. Y dice que sonaba el teléfono, y ¿dónde? Pues allá, ¿quién te iba a contestar a ti, verdad? O sea, sonaba el teléfono, pero ella estaba acá con el Señor, y pasaron a lo mejor horas ahí mientras ella estaba ahí sentada ahí sola ahí con el Señor, ¿no? ¿Por qué les platico esto? No necesitas que alguien ore por ti. Lo que necesitas es al bautizador. Al bautizador. Y Jesús, si tú tienes a Jesús, Él es el bautizador. Él es el que te da el Espíritu Santo, nadie más te lo da. Si tú ya bebiste de la fuente, del pozo, y tienes vida eterna, qué bueno, te felicito. Pero si tienes hambre y sed por más, pasa al río, a los ríos de agua viva. Y la pregunta aquí obvia es: ¿tienes sed? ¿Tienes sed de más? Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Ahora, tal vez alguien que esté aquí no ha bebido de esta primera agua del pozo, no ha entregado su vida al Señor Jesús, no se ha arrepentido de sus pecados. Vamos a acompañar, tú ya lo hiciste tal vez, pero vamos a acompañar, tal vez alguien por primera vez lo va a hacer. Así es que vamos a dar la oportunidad. Es un tiempo especial, porque esto es pasar de muerte a vida. Esto es como en el bautismo, cuando mueres al viejo hombre, pero sales nueva criatura. Así es que vamos a orar, acompáñame a orar y dice: Señor Jesús, quiero que seas mi Rey. Te rindo mi vida, me pongo en tus manos. Reconozco que he pecado, que he fallado, pero también reconozco que tú eres un Dios perdonador, misericordioso, bueno. Pongo mi vida en tus manos. Dame de beber de esa agua que quita la sed. Dame la vida eterna, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.